Bueno, en primer lugar, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Y Doña Rosa también, tu podcast para aprender y preguntar y saber todo lo que no te habías atrevido a preguntar antes sobre el mundo de las criptomonedas y blockchain. Con nosotros hoy está Isabel, que, bueno, nada, es una amiga muy querida, de hace mucho rato y que fue de hecho mi editora. Fue mi primera editora, yo trabajando como periodista en el mundo de las criptomonedas y blockchain. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, Diana, me alegra mucho estar aquí. Bueno, muchísimas gracias de verdad por el tiempo que le vamos a dedicar hoy a conversar justamente sobre tu experiencia, porque de verdad creo que tienes una historia súper interesante que compartir. Tú eres de hecho, una de las pocas investigadoras en español que conozco personalmente, dedicadas expresamente a este nicho de criptomonedas, ¿no? Las dos somos de Venezuela, eh, pero ya hemos tenido una experiencia migratoria, ¿no? Que también nos pone en perspectiva muchas cosas. Y quisiera que antes de andar en ese tema súper interesante y también de tu experiencia como investigadora, comenzáramos con la pregunta básica, ¿no? ¿Cómo iniciaste tú eh, o cuál fue tu primer acercamiento al mundo de criptomonedas y blockchain en el que trabajas actualmente? Bueno, mi primer acercamiento fue con Criptonoticias. Yo estaba buscando trabajo en ese momento y encontré un anuncio en el Centro de Estudiantes de Letras de la UCB. Me pareció interesante el nombre de la página y creí que era sobre misterios, porque por cripto. Pero después fui descubriendo de lo que se trataba y al principio me parecía bastante complejo, pero fui aprendiendo sobre la marcha y me quedé porque me pareció muy interesante y muy esperanzador, digámoslo así. Claro. Y bueno, ya, dado que ya lo comentas, ¿no? Tu alma mater es justamente la Universidad Central de Venezuela y tú estudiaste allí letras. Entonces, Sí, de letras a criptomonedas, ¿no? Eso fue un brinco. bueno, mira, no creo que tanto, ¿no? O sea, sí parece a primera vista, pero los ideales son parecidos, si lo piensas bien. Es como que en ambos se busca como la libertad, ¿no? Claro. Entonces, tú desde un principio te sentiste identificada con la filosofía, digamos, de Bitcoin y del nicho de criptomonedas, una vez que empezaste a ahondarte más en la investigación del nicho. O cómo tú fuiste adheriendo a eso, o sea, tú ya venías con esos principios de libertad y encontraste una similitud o adoptaste alguno de esos principios para ti misma en el proceso. Creo que lo segundo, ¿no? Mientras más fui leyendo sobre cómo funcionaba todo y sobre los ideales que estaban detrás, eh, pues sí, empecé a adoptar esos ideales también para mí misma porque me sentí identificada. ¿Y en qué partes específicamente, o sea, cómo tú te definirías antes y después de haber entrado en contacto con estos ideales de libertad, de los que tanto se comenta en la filosofía de aquellos que adoptan y evangelizan sobre Bitcoin y criptomonedas? Antes y después, pues realmente no lo había pensado. Um, no sé, antes como que no estaba muy consciente de, de cómo funcionaba las finanzas sobre todo y cómo, quién tenía realmente el poder de qué, ¿no? Después de entrar al mundo de las criptomonedas, sí empecé a aprender todo eso y empecé a tener una perspectiva más amplia del mundo, ¿no? Y creo que eso me ha permitido tomar mejores decisiones.
Eso está súper interesante porque, sabes que tenemos una visión bastante similar en ese aspecto. Es entrar en contacto con un mundo que te hace ver las cosas de forma quizás más abierta, más abundante incluso, ¿no? Porque, a ver, hablando desde mi experiencia, yo siempre me impresiono cuando pienso en que, bueno, uno viene de cierta crianza, ¿no? Y de cierta cultura en la que no se habla de dinero. Y si se habla de dinero es de una forma muy restrictiva, es una forma muy condicionada. Para tener dinero tienes que estudiar y tienes que trabajar duro y siempre tienes que trabajar duro dentro de una empresa y escalar dentro de esa empresa. Entonces siempre se une el dinero con la idea de que tienes que sufrir para poder tenerlo y que tienes que sufrir al gastarlo, porque implica Sí, que tienes exacto. que volver a sufrir para volver a tenerlo. O sea, siempre es una relación muy de castigo y recompensa, ¿no? Y en el mundo de criptomonedas no es así. No sé qué opinas tú, pero ¿cómo tú describirías cómo se ve el dinero dentro del mundo de criptomonedas? ¿Cómo te ha impactado a ti esa visión también? Wow, ¿cómo se ve el dinero? Mira, como dices, venimos de una cultura donde te enseñan que, por ejemplo, tener un título universitario es necesario para triunfar, lo cual no es cierto. En cambio, en el mundo de las criptomonedas, básicamente no necesitas nada, solo aprender, ir aprendiendo. Y conseguir el dinero aquí es, puedes trabajarlo, puedes invertir, sobre todo invertir, ¿no? Tienes que aprender sobre todo sobre los riesgos que vas a correr, pero también hay grandes recompensas. Puedes puedes perderlo todo si inviertes mal, pero también puedes ganar mucho si inviertes bien. Y también se pueden crear nuevos servicios, porque este es un mundo nuevo prácticamente. Entonces, las startups abundan precisamente por eso, porque hay mucho que cubrir. Entonces, creo que realmente el mundo de las criptomonedas te da una perspectiva totalmente más abierta sobre las finanzas y más inclusiva, porque cualquiera puede participar. Claro. Y bueno, es súper interesante hablar de este tema contigo en particular porque, claro, uno le entra de lleno, ya viniendo de una relación, de una relación, no, de una experiencia ya de por sí postapocalíptica, si lo vamos a llamar de alguna manera, ¿no? De la Sí, realidad de venir de Venezuela y ver todo lo que puede salir mal y al mismo tiempo encontrarnos también con este choque de la realidad de algo que venía incluso inspirado de novelas de sci-fi, ¿no? De ciencia ficción. Entonces vienes sí. de ver algo loco para entrar en algo loco, que lo soluciona hasta cierto punto, ¿no? Este, ¿cómo fue para ti ese contraste, ¿no? De vivir la realidad de una economía en crisis como es la de Venezuela y luego empezar a adoptar esta nueva realidad que es eh, ver las criptomonedas como una herramienta para de alguna forma poder manejarte mejor en este mundo ya que está súper precario, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto te han ayudado las criptomonedas realmente a, digamos, pasar este puentecito hacia la estabilidad económica? Uy, muchísimo, muchísimo de verdad. Sobre todo cuando estaba en Venezuela, pues el bolívar, como sabemos, no sirve para nada. Entonces, cobrar en bolívares era un gran problema. Y a la larga, por lo que me han dicho, hasta el dólar se ha devaluado en Venezuela, lo cual es absurdo, pero está pasando por lo visto. En cambio, Bitcoin es como una oportunidad, o sea, puedes agarrar.
Por ejemplo, si empezaste a cobrar en 2015, podías agarrar lo que necesitaras de tu sueldo y guardar el resto. Y si guardaste el resto, ahorita, por ejemplo, este año, ese resto se te revalorizó muchísimo. Entonces Bitcoin es una gran oportunidad para, Bitcoin y las criptomonedas son una gran oportunidad para alcanzar la estabilidad económica, según mi experiencia. Y ahora incluso más porque hay más oportunidades, ¿no? Están las plataformas DeFi, están los NFTs, que los artistas pueden participar. En Rarible creo que es gratis, puedes subir gratis tu NFT y solo te cobran al venderlo. También está Axie Infinity, juegos como Axie Infinity, que empresas están ofreciendo becas para jugar. Y wow, sí, hay muchas oportunidades para todos. Entonces sí es una gran oportunidad. Claro. Y tú comenzaste a trabajar dentro de este espacio como primero como redactora, luego como editora, ahora estás más enfocada hacia lo que es la investigación y redacción de artículos. Pero tú comenzaste fue en 2016, 2015. 2016. Uh-huh. Ah, Sí, empecé con Criptonoticias, ujú. de ahí fui redactora, editora. Después pasé a Vincrypto. Ahí sí solo estuve redactando un tiempo. Y ya luego me pasé a un exchange, a AlphaCash. Y ahora también estoy con Breadcrumbs, que es una empresa de análisis de la blockchain. Y ahí sí las investigaciones son más profundas, ¿no? ¿Y qué has descubierto? Bueno, antes de entrar, ¿no? Porque eso también está, que hay que conversar al respecto, ¿no? De qué has descubierto como investigadora. Simplemente, este, me gustaría que regresáramos un momento en el baúl de los recuerdos. ¿Cómo era yo como escritora cuando entré? ¿Te acuerdas de eso? ¿De cómo fue para ti ser editora de una de las primeras plataformas de noticias en español sobre criptomonedas? Bueno, ¿cómo fue? Pues fue más que todo interesante, ¿no? Tenía que corregir, creo que lo más difícil era corregir el contenido, o sea, ver que todo fuera verdad, ¿no? Porque en ese momento eh, no estábamos 100% seguros de los tecnicismos, entonces teníamos que investigar muy bien, teníamos que comparar fuentes y ver que lo que decíamos fuera verdad. Entonces, hacer este tipo de periodismo no es sencillo, sobre todo bajo presión con las noticias, ¿no? De hecho, cometimos algunos errores que enmendamos en su momento, pero, pero sí fue interesante y creo que a las dos nos permitió crecer profesionalmente bastante, ¿no? Sí, no, me encanta que toques ese punto en particular porque es muy cierto. En ese entonces yo recuerdo que al menos yo estaba trabajando dos trabajos. Yo estaba siendo analista en una pequeña oficinita en Chacao, siendo miserable. Ese no era el trabajo para mí, pero al mismo tiempo me acuerdo que yo me tomaba descansos en los que muy obviamente abría la página de WordPress y me ponía a escribir para la plataforma súper emocionada, ¿no? Y, y recuerdo en efecto eso que tú me dices, recuerdo que nos tocaba leer este material en chino
nos tocaba traducir, y bueno, hasta el sol de hoy a cualquier periodista le toca eso, ¿no? Te toca traducir directamente con las fuentes originales para tú poder confirmar ahora no solo los tecnicismos, sino que en realidad la información sea verídica, ¿no? Aunque no sé si tú compartes esta opinión, pero ahora entre más información se ha ido publicando ya en medios, llamémoslos mainstream, pese a que estos medios no son necesariamente especializados en el nicho, como ya tienen la confianza, ya no hay tanta, ya no hay tanta presión en verificar directamente las fuentes de donde venía la información, sino que basta con que ya salga en un medio reconocido. Eso ya te da la confianza, digamos, de que las fuentes ya fueron verificadas. ¿Tú ya te has ido relajando en ese aspecto al momento de verificar información cuando estás haciendo una investigación o todavía vas directamente a la fuente? No, no, nunca me relajé en ese aspecto. Siempre voy directo a Ídola. la fuente original. Sí. Y sobre todo creo que no hay que confiar demasiado en los medios mainstream, como dices, que no son especializados en el nicho, porque la información que ellos sacan no siempre es de la fuente original, o el periodista que lo escribe no siempre entiende todo lo que está leyendo. Entonces, sí creo que hay que recurrir siempre a la fuente original, aunque esté en chino. Bueno, ahí el traductor te ayuda a cachar palabras, aunque sea. ¿Y qué has sentido tú que tu carrera, cómo has sentido tú que tu carrera como tal de letras te, te ha facilitado al trabajar en este nicho? O sea, ¿qué te trajiste tú de tu vocación como persona de letras que te ha ayudado a surgir en este nicho? Porque como decíamos, no, es algo bastante diferente, es un contraste muy, es un contraste que está unido nada más por la filosofía de la libertad, pero tuvo que tener sus retos para que tú te habituaras a él, ¿no? Bueno, sí, pero como un profesor nos dijo una vez en la universidad, en letras no te enseñan tanto a escribir, sino a leer. Entonces, aprendí a leer muy bien en la universidad y por leer me refiero a que hay que comprender muy bien lo que estás leyendo y analizar. Esa fue toda mi carrera, analizar muchas cosas y escribir sobre eso, sobre esos pensamientos, sobre ese análisis. Entonces sí creo que mi carrera me ayudó bastante para, para escribir en el mundo de las criptomonedas. Se ve como algo muy diferente, pero el proceso de comprensión lectora y de análisis es el mismo. Tienes que entender lo que estás leyendo y tienes que analizarlo y producir tu propio material. Eso es. ¿Y cómo tú le recomendarías a personas que están escribiendo justo ahora al respecto, que están interesadas en comenzar a escribir al respecto? Porque también vemos que hay una ola, ¿no? De educadores, de blogs, de empresas cada vez más buscando ahora community managers. Entonces hay como que todo este movimiento que se está empezando a ver, ¿no? Hacia lo que es la comunicación fuera de la burbuja al público en general. Y esto que dices es súper, súper importante, no solamente ir directamente a la fuente, que tienes que hacer el trabajo serio de verificar lo que estás diciendo, si realmente es así, verificar los términos técnicos, verificar que realmente pasó lo que dicen que pasó, por difícil Sí. a veces que pueda llegar a ser, sino también, obviamente, comprender la noticia. Me hace recordar cuando bromeábamos diciendo que algunos de los redactores que nos tocaba editar en su momento parecía que tomaban cocaína y Red Bull antes de escribir, porque escribían a una velocidad grandísima los artículos, pero luego veías que
no había realmente comprensión lectora. Es decir, se tomaba, era nada más, se tomaba nada más el título de la noticia y realmente no, había como una, no se le añadía valor al artículo porque ¿qué es comprensión lectora? ¿No? Sino realmente absorber la información que tienes frente a ti y hacerte tú misma preguntas y responderlas. Sí. Entonces, ¿cómo tú dirías que es ese proceso? ¿Cómo tú se lo recomendarías a las personas justo ahora creando contenido? Bueno, creo que más que todo tienen que aprender, ¿no? Cuando no tienes comprensión lectora en este nicho en específico es porque no reconoces muchos de los términos o de las personas. Entonces, antes de ponerte a escribir sobre esto, tienes que aprender sobre esto, ¿no? Tienes que leerte qué es blockchain, qué es Bitcoin, cómo funciona todo. Incluso, aunque sea leer por encima los términos más técnicos, porque llegado a un determinado momento te piden que escribas algo sobre un tema del nicho y vas a leer cosas que no vas a entender. Entonces te vas a quedar con los términos que sí conociste y entonces lo demás lo vas a inventar. Y así no sirve. Claro. No, bueno, hasta el sol de hoy, ¿no? Eso es algo que vemos mucho. Al menos yo estaba pensando justamente en esto, que hay muchos grupos justo ahora creados, hay en Telegram, Discord, WhatsApp, eh, los Twitter Spaces, o sea, cualquier red social justo ahora o chat que reúna grupos de personas hablando de este nicho, usualmente vemos que las conversaciones están plagadas en mayor o menor medida de acrónimos, de términos en inglés, de términos técnicos, porque ya se llega a un punto en la conversación en la que simplemente se normalizan estos términos, pero siguen siendo bastante foráneos para personas nuevas en el espacio. Entonces, nada, solamente una reflexión, ¿no? De cómo todavía a lo que es a nivel comunicacional todavía no se ha llegado realmente a la facilidad de poder adoptar estos términos a nuestro lenguaje normal, pues, o sea, ¿cuál es la necesidad cuál es la necesidad de hablar de hash? Es como si cuando estamos hablando de Facebook, de repente sale hablar de la dirección IP. O estamos hablando de que si tu teléfono toma bien video porque vamos a hacer un Reels para Instagram y sale a colación usar VPN. Como que todavía hay una mezcla, ¿no? De qué tan necesario es hablar en término técnico y qué tan posible es realmente hablar en términos más llanos, porque pareciera que las dos cosas todavía están fuertemente intercaladas. ¿Cómo es tu trabajo como investigadora? Eso sí también llama mucho la atención. O sea, ¿cómo se ve tu rutina para tu poder investigar temas eh, que, que usualmente son sumamente técnicos, como ciberataques, lo que es el rastreo de transacciones en la red de Bitcoin o cualquier otra blockchain? ¿Cómo eso se ve para ti? ¿Cómo se ve tu flujo de trabajo en ese aspecto? Bueno, a veces es bastante complicado, la verdad. Porque, por ejemplo, en los hackeos, eh, el responsable trata de mezclar los fondos, ¿no? O sea, te aparece primero la dirección de los fondos robados, después la del hacker, y de ahí hay tropecientas direcciones que tienes que revisar si tenían actividad antes del hackeo para ver si son del hacker o son nuevas direcciones o qué.
¿no? Entonces también se envía a exchanges descentralizados y bueno, estas personas, la verdad es que hacen un gran esfuerzo por mezclar los fondos, ¿no? Y envían a una dirección, a otra, entonces es difícil rastrear los fondos, ¿no? Pero a fin de cuentas sí se pueden rastrear los fondos. Por ejemplo, sí, creo que en Etherscan y en Breadcrumbs también, donde la herramienta que yo uso, donde trabajo, hay direcciones etiquetadas, ¿no? Entonces, que se sabe públicamente a quién le pertenecen. Por ejemplo, direcciones de Bitfinex, de Binance, de Vitalik Buterin, de Satoshi Nakamoto. Son direcciones que se conocen públicamente, entonces están etiquetadas y sabes a dónde fueron los fondos, ¿no? Pero el proceso en medio del origen hacia el destino es difícil de rastrear. Entonces tienes que dedicar un buen tiempo a fijarte muy bien cómo va la línea de los fondos, ¿no? Pero Claro. eso sobre todo sí, eso sobre todo para saber a dónde fueron los fondos en los hacks. Pero en otro tipo de investigaciones, no sé, como artículos de opinión ya es otra cosa, ¿no? Más bien revisas opiniones de expertos, revisas artículos ya que son bastante comentados, revisas conceptos y te forjas tu propia opinión. Claro. ¿Y me podrías por favor repetir el nombre de la herramienta que estás utilizando justo ahora para poder hacer el rastreo de transacciones en blockchain? Eso está genial. Breadcrumbs, Breadcrumbs. como migas de pan. Sí, Ajá, exacto. sí, por Este, Hansel y Gretel. nada, entonces, Breadcrumbs para investigar transacciones en la blockchain, que eso ya son herramientas como un poco más avanzadas, ¿no? Entonces, lo que tenemos en primer lugar es ejercitar la comprensión lectora, súper importante para eh, actuales y futuros investigadores, escritores de lo que sea dentro del nicho de criptomonedas. Excelente puntualización, Isa, de verdad. Y obviamente luego ya tenemos que este seguimiento no es nada más para letras, también es para números, porque también toca hacer el seguimiento debido a transacciones en la blockchain y esto ya requiere mucho más tiempo. ¿Cuál es el tiempo estándar que te puede tomar haciendo una investigación de este estilo, por ejemplo, continuando en el tema de los ciberataques, por ejemplo? Depende. Por ejemplo, en diciembre hice un artículo sobre el hackeo a Sendex, que es un exchange. Les robaron varias criptomonedas, les robaron Polygon, les robaron Ether, varios tokens de Binance. Y bueno, la parte de Polygon y de Binance fue en realidad fácil, digámoslo, porque los fondos no se movieron tanto, ¿no? Como que pasaron de una dirección a otra y luego a otra y luego quizás a un par más y ya se quedaron ahí estancados. Pero la parte de Ether fue complicadísima, la verdad. Todos los Ether y los tokens RC20 que se robaron pasaron por tropecientas direcciones y fue abrumador. Entonces eso me tomó varios días, de verdad. Y finalmente, al menos en ese caso, ¿cuál fue la conclusión? Porque nada más para aclarar, ¿no? Esto supongo que también debe ser una duda bastante común. Pese a que las direcciones son públicas, esto lo que hace es que te ayudes a rastrear los fondos e incluso a ver en qué fueron gastados si te vas un poco más allá, ¿no? Que esto ya es como trabajo policial como tal, en caso de robos. Pero en realidad no puedes ver
cuál es la identidad de la persona que está moviendo los fondos. Nada más puedes ver hacia dónde se dirigen. Bueno, si no puedes saber la identidad de esa persona, no lo creo tanto. Sí se puede si esa persona comete errores. Por ejemplo, si no oculta su IP o si la dirección que usa ya la había usado con anterioridad y se pueden rastrear los movimientos de esa dirección. Usualmente el fin del camino de los fondos en la blockchain son los exchanges. Entonces, si unos fondos fueron robados y terminaron en un exchange, eso se reporta y el exchange bloquea esos fondos. Y se etiqueta esa dirección como de abuso, ¿no? Como que son fondos mal habidos, ¿no? Y en ciertos casos se devuelven los fondos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hackeo al Colonial Pipeline de América, el FBI recuperó gran parte de los fondos, ¿no? Vieron hacia dónde habían ido y creo que al llegar al exchange los decomisaron. Claro. Entonces, para los hackers es difícil liquidar los fondos, ¿no? Por eso tienen que hacer tantas mezclas y hacer malabares para poder liquidar esos fondos a fiat. Por supuesto. Para eso también están otros servicios como los Mixer, ¿no? Que también te permiten meter una gran cantidad de criptomonedas y dividirlas. Entonces ya tienes, por ende, diferentes direcciones a donde puedes empezar a mandar los fondos y tratar de diluirlos. Pero siempre, siempre, siempre va a haber esta primera gran parte de la plata que entra en primer lugar. Entonces ya cuando tienes allí es cuando empiezas los breadcrumbs, supongo, a identificar Sí. uno a uno. Sí, wow, pero tremenda labor, Isa, de verdad que heroína. Y nada, ahora que ya tenemos como un sentido de cómo se ve realmente el trabajo de una investigadora dentro de lo que es este nicho en particular, también me gustaría saber, en tu opinión, eh, ¿cuáles han sido las cosas más, digamos, extrañas que te ha tocado ver o reportar hasta el momento? O sea, ¿qué es lo ha habido alguna noticia que se destaque, entre otras, que te haya, que se haya quedado contigo? De wow, esto es increíble que sea posible justo ahora. Bueno, lo primero que se me viene a la mente es el hackeo a Poly Network, que el hacker se robó 600 millones de dólares y después salió con que no, solo lo hice por diversión, tomen la plata de vuelta. Sí. ¿Verdad? Ah, ese fue el loco. Bueno, sí. Cada quien tendrá sus opiniones porque, ajá, todo esto sigue siendo una cuestión súper que quedó nada más para la subjetividad de cada quien, ¿no? Pero para quienes no sepan, en este caso en particular, sí, en efecto, hubo, y esto es algo bastante común, tengo entendido, ¿no? Al menos en en el tiempo que uno lleva en este nicho, es común que haya hackers que se llaman de sombrero blanco. Este era como el sombrero, no sé. Este no tenía sombrero. Gris. Este tenía una peluca. Gris. No tenía Después sombrero. Este tenía una peluca gris, no sé. sí, no, después salió envió varias transacciones hacia sí mismo, creo, hizo un FAQ, o sea, preguntas frecuentes del hackeo, de por qué lo hizo, cómo lo hizo, de sus Exacto. opiniones al respecto, Entonces decía algo de así que él como estaba él, salvando al mundo que él por venía a ser un salvar el hacker. mundo porque tenían que agradecerle a él que les había... Sí. Algo que se tiene que entender es que normalmente los hackers de sombrero blanco, por eso es que decimos que este es de sombrero gris, en mi caso de peluca gris, porque se quitó la peluca, se la arrancó en ese manifiesto que se lanzó.
Pero, y eso esa es mi opinión personal, ¿no? Cuando uno está haciendo este tipo de trabajo, lo que tú haces es que tú identificas bugs o identificas fallas, básicamente, que hay muchas en las finanzas descentralizadas actualmente, porque como ya habíamos establecido, esta es una industria muy nueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay cada vez más y siempre han habido programadores que lo que hacen es que identifican estas fallas y se las notifican a la comunidad o se las notifican directamente a las personas encargadas de arreglar estas fallas en estas redes. Lo que hizo esta persona fue que eh, directamente hizo el hack, hizo que todo el mundo se asustara porque son 600 millones de dólares que está perdiendo la gente. Y lo que hicieron fue que pusieron a correr a la gente de Polygon en vez de directamente decirles, oye, tienes una falla, deberías hacer algo al respecto. Nunca les avisó nada porque él mismo lo dijo, sino que directamente dijo que él no confiaba en ellos y que ya manejaban demasiada plata. Entonces, la única manera con la que él podía salvarlos a todos era de una vez cometiendo el hack en vez de simplemente avisarle a la gente para que arreglara el problema que había en la red en ese momento. Entonces, ¿qué? Tienes razón, eso fue muy loco. Sí, sí, fue loco. Fue loco. O sea, primero me sorprendió porque Polygon le pidió al hacker que, porfa, devuélvenos la plata. Y lo sorprendente del caso fue que después el hacker dijo, bueno, sí, ya les voy a devolver la plata. Hice lo que quería, ya me fastidié. Ustedes no son divertidos. Sí. Es como el meme, es como el meme, marica, ya. Este, no, y también, hablando de cosas locas, ya habíamos tocado también cómo uno ya viene de un background muy parecido a lo que inspira las piezas post-apocalípticas. Eh, Ahora, yo estoy al tanto de que tú también como buena persona del área de literatura, te gusta mucho también la ciencia ficción. Y quisiera saber esto en tu opinión, ¿no? Yo tengo esta idea de que pese a que la ciencia ficción ya ha mencionado varias veces la posibilidad de criptomonedas y luego de la llegada de las criptomonedas también fueron publicados aquí y allá, sabes, algunos libros, algunos textos de ciencia ficción que hablaban sobre criptomonedas. Ahora tal vez estamos enfrente de lo que podría ser la llegada de más incorporación de ciencia ficción empleando las criptomonedas. También muy recientemente se publicó, por ejemplo, o se lanzó una película basada en la vida de Ross Ulbricht, ¿no? Que se llama Silk Road. Silk Road. Ya estuvo esa película, digamos que ya tuvo el guiño hollywoodense hacia las criptomonedas. Y luego se sacó más recientemente una película, creo que fue estilo documental española, que también habla sobre lo mismo y creo que fue la primera película completamente pagada mediante un crowdfunding con tokens. Entonces, bueno, ya estamos viendo como que esta llegada cada vez mayor de, de elementos artísticos, de películas, ¿no? Que hablan sobre las criptomonedas. Y obviamente esto incluye la parte de sci-fi porque, claro, estamos ya hablando de la llegada de herramientas que permiten una libertad que hasta el momento nada más era imaginaria. Estamos hablando del anonimato, estamos hablando de la posibilidad de tener fondos que pasan completamente fuera de las manos de los bancos y de los gobiernos. Estamos viendo unos momentos bastante interesantes. ¿Tú crees que eh, sería posible acercarnos realmente a un mundo que nos parezca como estilo sci-fi? Por ejemplo, la gente de los 1900 pensaba que para este momento nosotros íbamos a estar en como los supersónicos, en carros voladores. ¿Cómo tú ves Sí. realmente, cómo tú ves realmente, eh, para ti, cuáles son las expectativas reales de cómo se va a ver el mundo en, de aquí a 5 años con la implementación de las criptomonedas? ¿Siquiera van a seguir habiendo criptomonedas? O sea, en lo que tú has visto, ¿tú qué opinas al respecto?
Bueno, yo creo que va a ser algo similar a la burbuja.com, ¿no? Que muchas empresas salieron prometiendo ser el futuro, lo mejor de lo mejor, y fracasaron estrepitosamente, ¿no? Pero de ahí también salieron gigantes como Google, eBay, Amazon, cosas que son básicamente indispensables hoy día, ¿no? Entonces yo creo que con las criptomonedas va a suceder algo similar. Bitcoin creo que se va a quedar, quizás a un precio más estable en el futuro, quizá el precio sea menor en el futuro. Las principales criptomonedas probablemente se queden. Ethereum se va a quedar. Los NFTs, DeFi. No todas las plataformas van a sobrevivir. No van a haber miles y miles de criptomonedas, a menos que sea que las empresas creen su propio token para fines particulares. Pero en cuanto a criptomonedas descentralizadas, no creo que sobrevivan miles y miles. Creo que van a sobrevivir unas pocas y ya. Y los servicios igualmente, los que realmente ofrezcan un producto valioso para las personas, ¿no? Claro. Los demás, pues, perecerán. Pero estamos todavía en ese proceso, ¿no? Todavía está como muy nuevo y quién sabe hasta cuándo durará, porque ya Bitcoin lleva que 12 años. Bitcoin ya está en sexto grado. Sí, Bitcoin ya casi entra a primer tal año vez de bachillerato. cuando llegue a la universidad veremos ese cambio, ¿no? Sí, pero ahorita es un piche camisa azul. Y la comunidad, no sé si estás de acuerdo con esto, ¿no? Esto ya es un tema completamente de opinión personal, pero la comunidad pareciera que mantiene su estilo de comunicación al mismo nivel de entendimiento que puede tener Bitcoin en años. Entonces, cuando uno dice que Bitcoin tiene 12 Sí, años, es porque tú te imaginas cómo habla un niño de 12 años y eso es exactamente con lo que te vas a encontrar cuando estés hablando con gente de 40 años dentro de estas comunidades, ¿no? Pero sigue siendo un proceso sumamente interesante a nivel de comunicaciones. Y bueno, nada, volviendo sobre la capacidad de la comunicación, como le estamos viendo cómo va avanzando, ¿no? Cómo estamos progresando dentro de ese ámbito que siempre parece tan vago, ¿no? Comunícate mejor. ¿Cómo? Bueno, ya lo tenemos en este episodio. Lee. Tenga mejor comprensión lectora para luego poder expresar mejor las ideas, ¿no? Ese sería como que uno de los primeros grandes pasos. Eh, sí. y nada, finalmente para cerrar, Isa, y de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. De verdad que cuánto conocimiento tienes, es increíble. Eh, Quisiera que cerráramos en tu opinión, ¿cómo tú ves la evolución del contenido sobre criptomonedas? ¿Cómo has visto tú que va evolucionando? ¿Has visto que va mejorando de alguna manera o empeorando de alguna manera? ¿Cómo lo mejorarías tú desde el punto de vista de investigación? ¿Las investigaciones son lo suficientemente fáciles de entender o todavía van solamente para un público extremadamente específico? Es decir, ¿qué puntos a favor y en contra le has visto justo ahora a la evolución de la comunicación en cripto y cómo lo mejorarías? Bueno, yo he estado en el criptomundo desde 2016 y sí he visto que ha mejorado mucho el contenido, el tipo de contenido se ha volcado más hacia los usuarios, ¿no? Ha tratado de guiar a las personas a entender realmente qué son las criptomonedas y cómo usarlas. Pero en algunas ocasiones todavía como que algunos periódicos, blogs, etcétera, asumen
que sus lectores saben ciertas cosas que no saben. Por ejemplo, ponen un acrónimo de la nada y no ponen el significado y los lectores se quedan como que, ¿qué pasó? Entonces, sí hay que tener cuidado con eso, siempre pensar que quien podría estar leyéndote puede ser el primer artículo de esto que lea en su vida. Entonces hay que escribirlo de esa forma, ¿no? O decirles, mira, poner una advertencia, esto es para, este artículo fue escrito para personas que ya tienen cierto conocimiento. Entonces, si no tienes cierto conocimiento, es mejor que vayas y leas esto, algo así. Entonces, sí, eso podría mejorarse, pero en general sí creo que se ha diversificado mucho el contenido y sí se ha pensado más en los lectores, aunque todavía hay cosas que mejorar. Claro, bueno, para muestra un botón. Cada vez más podcasts, cada vez más videos también explicativos, estamos viendo cada vez más personas a hablar del tema, así que nada, de verdad que súper interesante esta visión sobre todo un poco, especialmente lo que es la parte de investigación, de verdad que súper, súper genial que nos hayas comentado al respecto de ese cómo se ve tu flujo de trabajo, también preparando a personas que estén pensando en participar dentro de este nicho de esa manera, porque sí se necesitan más comunicadores y sí se necesitan más investigadores definitivamente. Sí, Bueno, así le damos final a esta conversación que de verdad me ha encantado. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy, Isabel. Isabel Pérez, todos en su primera bueno, entrevista. Excelente. gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Si te gustó, comparte, dale like y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @ y Doña Rosa también en Instagram, Twitter y acá en YouTube. Muchísimas gracias a todos.